Hola José, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde, cónsul Guillermo Reyes, ¿cómo está? Soy Salvador Escobar, desde Querétaro, México. Hola, doctor. Hola José, buena tarde. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué Ah, ok. tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, cónsul? Buena tarde. ¿Cómo le Buenas. va? Bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar este espacio académico para poder platicar sobre pues estos tópicos que ya le habrá comentado el doctor Roberto Reyes. Sí, sí, claro, estuvimos en coordinación antes, me dio mucho gusto aceptar la invitación. La verdad es que es un placer para mí cuando tengo oportunidad de platicar, no solamente con ustedes, con los alumnos, con la comunidad que esté interesada, siempre es una buena oportunidad. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte el público que nos va a acompañar. De hecho, faltan 10 minutos, 11 Claro, minutos. Podemos apagar cámaras, micrófonos y ahorita ya nos mantenemos en comunicación. magnífico. Yo aquí Sí. estoy. Doctor Roberto ya está por ahí conectado, lo veo que ya está. Sí, muchas gracias. Ya estamos por aquí también. Nada más aprovecho para saludarlos esta tarde aquí ya desde casa a todos, a la maestra Josefina, por supuesto a Memo, que ya aquí está. Eh, Vázquez me había comentado también que ya estaba por acá. Voy a platicar con él en el WhatsApp para Sí, ver que vamos a esté. esperar que se conecte el público que nos va a acompañar. Podemos apagar cámaras, micrófonos para dar el espacio. Faltan 10 minutos. Ahora sí que Perfecto. fuimos muy puntuales. Ok, entonces nos veremos en cuanto mencionó doctor Escobar. 10 ¿Cuántos minutos, minutos? 10 En 10 minutos, sí. minutos. Perfecto. Ok, pues sale. Entonces ahorita nos vemos.
¿Ya listo? ¿Qué tal, doctor Rafael? ¿Cómo está? Buenas tardes, Salvador Escobar desde Querétaro. Buenas tardes, Salvador, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar internacional. No, al contrario, gracias por la invitación. Sí, ahorita ya comenzamos en 5 minutitos para que Perfecto. sigan inscribiéndose más alumnos y profesores. Muy bien. Sí. Bien, pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este webinar internacional que promueve la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro. Para dar inicio con este evento, me permito solicitar al público que nos acompaña que puedan apagar sus micrófonos de tal forma que no interfiera algún otro sonido dentro del desarrollo del webinar. Y muy buenas tardes, estimada comunidad académica que hoy nos acompaña. Sean bienvenidos al webinar internacional Política Exterior Mexicana y Migración Post-COVID-19. Esta tarde nos acompaña el equipo académico de la Escuela de Relaciones Internacionales. Maestra Josefina Ochoa González, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al doctor Rafael que nos acompaña esta tarde, igual que al cónsul, ¿verdad? Que hoy nos van a acompañar con un tema tan interesante. Y bueno, pues a todos darles la bienvenida a nuestro webinar. Gracias. Muchas gracias. Asimismo nos acompaña el doctor Juan Roberto Reyes Solís. Doctor, buena tarde. ¿Qué tal, estimado doctor Escobar? Y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar internacional que se transmite desde Querétaro con la finalidad también de llegar a varias partes de nuestro país e incluso del exterior y tratar temas cruciales de la agenda global de México. Muchas gracias, doctor Roberto. Y bueno, de forma muy especial nos acompañan nuestros invitados de honor, quienes dictarán este webinar organizado por la Escuela de Relaciones Internacionales. Está con nosotros el doctor Rafael Velázquez Flores. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este evento. Gracias, doctor. Y por supuesto, el cónsul Guillermo Reyes, quien se encuentra en San Francisco, California. Muchas gracias, cónsul. Bienvenido. Doctor, es un gusto. Muchas gracias a ustedes, a la Universidad Anáhuac, por supuesto, por organizar este tipo de eventos y por invitarme. Es un placer para mí participar con ustedes y abordar temas que nos deben de interesar a todos como comunidad mexicana en el escenario internacional. Así es que encantado de estar con ustedes. Bienvenido, cónsul. A continuación invito al doctor Roberto Reyes para que nos presente la semblanza curricular de cada uno de nuestros invitados. Doctor Roberto, adelante. Claro que sí, doctor Escobar. Muchísimas gracias. Estimados amigos, presentamos a nuestros invitados de este webinar internacional. En primer lugar, menciono a ustedes la semblanza del maestro Guillermo Reyes. Él es diplomático de carrera
y miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992. Actualmente, dentro de este importante servicio que desempeña, tiene el rango de consejero. Cabe mencionar que a partir del año 2017 se desempeña como cónsul adscrito en el Consulado General de México en San Francisco, California, en los Estados Unidos de América. Se desempeñó también en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Asimismo, en la 76ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, fue electo para presidir la Comisión de Migración Laboral. Fue electo durante 2013-2014 como relator del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Asimismo, ha estado adscrito en el Consulado General de México en El Paso, Texas, y también fue representante permanente alterno de México ante la Organización de los Estados Americanos. Con una trayectoria también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro Reyes es especialista en seguridad internacional y movilidad humana, incluyendo migración internacional, refugio, asistencia consular. También lo es en otros ámbitos como la parte del derecho internacional humanitario y otros vastos campos de las relaciones internacionales. Cabe agregar finalmente, el maestro Reyes es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y también maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es egresado del Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington, y también del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en este caso con especialidad en seguridad hemisférica y nacional. Ha participado también como miembro de la Delegación de México en numerosas reuniones internacionales, expositor invitado también y conferencista en distintos foros e instituciones y también autor de libros de nuestra especialidad. Por otro lado, estimados amigos, presentamos también a nuestro otro gran invitado, que es el doctor Rafael Velázquez Flores. El doctor Velázquez cuenta con una gran trayectoria como académico de nuestro país, particularmente en la gran tarea de formar especialistas en relaciones internacionales a lo largo ya de bastantes años. Hoy en día es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California. Cabe mencionar que el doctor Velázquez obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, durante el periodo 2015 a 2017. Los temas principales de interés profesional que maneja el doctor Velázquez en este caso son la política exterior de México, la teoría de las relaciones internacionales y también la cooperación internacional. Cabe agregar que el doctor Velázquez ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales y publicado libros sobre sus temas de interés profesional. Como conferencista sobre temas globales y de política exterior, está también desempeñándose en distintos webinars en este momento en nuestro país. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencia y, por supuesto, con ello damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Cedemos la palabra una vez más al doctor Escobar para que prosigamos con este webinar. Adelante, doctor Escobar. Muchas gracias, doctor Roberto Reyes. Estimados amigos, tendremos la participación de nuestros invitados a través de la argumentación sobre 4 planteamientos, para lo cual cada uno de los invitados podrá intervenir en un máximo de hasta 10 minutos, para lo cual les daré la palabra, y al final de los comentarios estableceremos una sesión de preguntas y respuestas. Doctor Rafael Velázquez, en esta primera inquietud que nos surge, como la temática lo indica de este webinar, la migración es una dinámica permanente en el sistema mundial. ¿Cómo se modificarían las tendencias en las migraciones internacionales o en los flujos globales ante el escenario post-COVID-19 en regiones particularmente como América del Norte? Doctor Rafael. Bien, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar de nuevo en la Universidad Anáhuac Querétaro y los felicito por organizar estos webinars porque es la forma ahora en que podemos tener acceso
a información y a ponentes de buen nivel para enterarnos de lo que está pasando en las relaciones internacionales. Efectivamente, el tema de la migración es uno de los asuntos de mayor controversia, particularmente en América del Norte. Uno de los principales problemas que yo veo en esta materia es que Estados Unidos ve el tema de la migración como si fuera un asunto de política interna, ¿sí? Cuando en realidad la migración es un fenómeno que afecta y tiene el origen en varios lugares del mundo. O sea, es un tema internacional. Y Estados Unidos normalmente ha buscado poner decisiones de carácter unilateral para atender este asunto, ¿no? Entonces, es muy probable que a corto plazo el gobierno de Estados Unidos mantenga restricciones a la migración, no solamente de mexicanos, sino de nacionales provenientes de Centroamérica y Sudamérica, y más ahora que el COVID está afectando económicamente, se están perdiendo empleos, y por lo visto los países, no solamente Estados Unidos, están asumiendo una posición nacionalista, una posición cerrada a este tipo de fenómenos como es el migratorio. Y bueno, por otro lado, en México también con la situación económica ha provocado también desempleo, y eso también puede ser un incentivo para aumentar los flujos migratorios, ¿no? O sea, si existe este fenómeno de demanda y atracción, por lo tanto, la migración se va a mantener a corto plazo, ¿no? Y además, no solamente el tema del COVID. Si vemos las proyecciones hacia el futuro, en Estados Unidos los trabajadores se están volviendo viejos, y por lo tanto, en un futuro, el mercado laboral de Estados Unidos va a requerir de mano de obra joven. Y, por ejemplo, en países como México, en países como los centroamericanos, pues hay crecimiento poblacional y no hay suficientes fuentes de trabajo. Entonces, esto crea un incentivo muy fuerte para que la migración se mantenga, y que haya también esa necesidad en Estados Unidos de una mano de obra. Pero si el gobierno adopta medidas restrictivas a la migración, entonces esto se va a convertir en una fuente de conflicto. No solamente conflicto entre México y Estados Unidos, sino va a ser un conflicto regional, y en el que se tiene que aportar la participación de diferentes actores que van a estar involucrados en el fenómeno migratorio. Estoy hablando de, por un lado, gobiernos, pero también organizaciones internacionales que están atendiendo este tipo de fenómenos. Otro tipo de actores también muy importantes van a ser las organizaciones no gubernamentales, que hay muchas, tanto en México como en Estados Unidos, que buscan atender los problemas principales de los migrantes, ¿no? Otro actor fundamental en el caso de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos van a ser las representaciones de México en Estados Unidos. Los 50 cónsules van a tener un papel muy importante para la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales. Uno de los problemas principales que yo veo es que el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos es tan alto que el número de consulados es ya insuficiente. Yo estoy completamente seguro que el personal que trabaja en los consulados es profesional, es responsable, es gente que tiene la iniciativa de trabajar para atender las necesidades de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, no cuentan con todos los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos humanos, para poder atender de manera debida a las necesidades de tantos mexicanos que están en Estados Unidos. Seguramente el cónsul Guillermo Reyes va a ampliar este tema, porque él está en el campo de batalla de cómo los órganos del gobierno de México que están en otros países, pues tienen que luchar con las capacidades que tienen para poder solventar las necesidades de los migrantes mexicanos, ¿no? Entonces, no solamente es el tema del COVID lo que impacta, sino son otras cuestiones también de orden económico, social, político,
que afectan el fenómeno de la migración y que a corto plazo pues vamos a estar viendo y con mayor particularidad en América del Norte. Muchas gracias, doctor Rafael. Cónsul Guillermo Reyes, en este mismo sentido, pues entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, curiosamente, y también la pandemia no ha sido domada. Entonces, ¿cómo visualiza esta creciente o disminución de los flujos migratorios con destino a América del Norte? ¿Van a aumentar, van a disminuir? Por favor, cónsul. Doctor, muchas gracias. Primero, permítame agradecerle a usted y a la Universidad de Anáhuac por la invitación y por permitirnos compartir estas ideas a título personal con todo su auditorio, con todos los alumnos y con todos los especialistas interesados en estos temas. Debo decirle que me da no solamente gusto por participar, sino doblemente gusto porque veo gente conocida, veo amigos de hace muchos años, no solamente el doctor Reyes, pero estoy viendo a la maestra Rosalía Alarcón, que fuimos compañeros de varias luchas y batallas en el contexto de la participación de México en el Consejo de Seguridad hace ya varios años, en el 2002, 2003, que son experiencias que nos permiten aquilatar lo que tenemos ahora y lo que podemos hacer. Con respecto a su pregunta, doctor, me parece que es una pregunta muy oportuna y yo la dividiría en dos partes. La primera es lo último que usted acaba de mencionar. Resulta que la pandemia pues no ha pasado, la estamos viviendo, todavía no sabemos siquiera si ya llegamos a la cúspide del problema y en muchos casos, según la Organización Mundial de la Salud, esto aún no sucede, probablemente ocurra en agosto. Realmente hay tantos pronósticos que es difícil saber en qué momento nos encontramos actualmente. Lo que sí es un hecho es que ya estamos viendo los impactos de manera inmediata y podemos visualizar las tendencias a mediano y largo plazo. Yo coincido con el doctor Velázquez en el sentido de que esta pandemia está agudizando los problemas de la migración. La migración, hay que decirlo, es un fenómeno socioeconómico histórico, no es nuevo. Esto existe desde que el hombre es hombre, desde que éramos nómadas y empezamos de pronto a estabilizarnos y obviamente a establecer lugares sedentarios, pero cuando llega de pronto el establecimiento de las fronteras allá por el siglo XVI, XVII, bueno, empezamos a tener un fenómeno de la migración internacional. Y en este momento estamos sufriendo una embestida enorme, no solamente en relación México-Estados Unidos. El fenómeno migratorio es un fenómeno global. Y esto es muy interesante porque el doctor Velázquez comentaba precisamente esta dimensión de la migración. Bueno, pues la pandemia es otro de los ejemplos reales que nos indican que la globalidad, que la globalización existe y nos afecta a todos. Entonces resulta que estamos todavía en medio del sufrimiento de este fenómeno que nos afecta a todos, pero nos afecta de manera diferenciada. Resulta que los migrantes, en su gran mayoría, son una población vulnerable. Y me voy a explicar. Resulta que los migrantes alrededor del mundo no rebasan el 3% de la población mundial. Y esta tendencia se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas. Pareciera lo contrario, pero los medios de difusión, de información, de comunicación social hacen que este fenómeno sea más visible. Pero en la realidad, la proporción de población en el mundo que vive en su casa con respecto a la que está viajando, migrando por diferentes motivos, se ha mantenido estable a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, las medidas restrictivas, las medidas antimigrantes, las medidas xenófobas han ido creciendo y tienen múltiples explicaciones. Una de ellas, sin duda lo vamos a tratar en algún momento, es la manipulación política, la manipulación electoral. Y los migrantes están en medio de esto y son un caldo de cultivo y son las balas, las municiones que utilizan muchos de estos grupos precisamente para
orientar la opinión pública hacia cierto sentido. En este momento lo que tenemos es precisamente un impacto durísimo, no solamente a todos nosotros, que tenemos que estar restringidos en casa sin poder movernos. Pregúntense ustedes qué pasa con la población migrante que no puede quedarse en casa, que tiene que moverse, que las motivaciones que originaron que ellos tuvieran que salir no solamente de su casa, de su lugar de origen, de su país y cruzar una frontera internacional, siguen allí. Esas motivaciones que pueden ser, por ejemplo, entre muchas otras, la pobreza, siguen allí y en muchos casos sin ser atendidos de manera total, de raíz. Entonces, las motivaciones para que la migración continúe no han desaparecido y seguramente seguirán motivando los movimientos poblacionales. Si a esto le agregamos que el COVID lo que está imponiendo es una serie de medidas restrictivas a la movilidad humana, bueno, estamos incrementando la vulnerabilidad de estas personas porque estamos obligándolos, primero, a que sigan siendo parte de esta, diría yo, clandestinidad en la cual tienen que cruzar una frontera, probablemente sin pasaporte, sin documentos apropiados, sin visa, por supuesto. Y entonces lo que está sucediendo es que estas personas llegan a ser mucho más vulnerables que un migrante normal, como un turista, por ejemplo. Bueno, pues lo que estamos viviendo en este momento es precisamente una agudización de las medidas migratorias. Tiene varias dimensiones. Una de ellas es la que mencionó el doctor Velázquez. Todos los países tienen la potestad de definir quién entra y quién sale a su territorio. Eso es parte de la soberanía nacional. Pero resulta que en este mundo globalizado, como lo comentábamos al principio, las fronteras se hacen cada vez más porosas. Sobre todo aquellas personas que viven en las fronteras lo pueden entender mucho mejor. Seguramente el doctor Velázquez lo entiende muy bien por el lugar donde radica. Yo viví muchos años en la frontera, en El Paso, Texas, colindante con Ciudad Juárez. Bueno, la dinámica de la frontera es otro mundo. No es México, no es Estados Unidos, es la frontera. Y sin duda tiene muchas dimensiones que coinciden con lo que es la idiosincrasia y la cultura de cada uno de los países. Pero la relación bilateral, la dinámica poblacional, la dinámica económica es totalmente única. Y resulta que esta frontera que tiene México con Estados Unidos, pues se reproduce a lo largo del mundo en todas las fronteras que tenemos. Es decir, la pandemia nos está pegando de una manera desproporcionada y brutal en diferentes ámbitos. Pero en particular, los migrantes siguen siendo una población sumamente vulnerable. Solamente agrego una dimensión adicional. Estamos hablando de migrantes, migrantes que deciden por diferentes motivos irse a otro sitio. Pregúntense ahora qué pasa con todos aquellos que son obligados a desplazarse, que pueden caer en las características o criterios de un refugiado internacional, que tiene otras dimensiones y que no tiene las protecciones que tienen los migrantes. Es decir, hay tantas dimensiones en este mundo globalizado para las personas que migran, que bueno, tiene que ser estudiado de manera intensa, seria y sobre todo tiene que ser objeto de políticas públicas coherentes, integrales, donde la migración sea tratada de una manera amplia, comprensiva. Déjenme darles dos ejemplos solamente, para referirme al ejemplo básico de México-Estados Unidos. En este momento nuestra frontera está cerrada. Tenemos cruces esenciales. Pregúntense ustedes qué son los cruces esenciales y quién determina qué es lo esencial y qué no es esencial. Pero cuando una persona vive en la frontera, va y viene todos los días, varias veces al día cruzando la frontera. Bueno, además de eso, sin duda tenemos comunicaciones aéreas, pero ustedes saben que eso apenas empieza a restablecerse.
y se está restableciendo con altos niveles de riesgo. Es decir, si la pandemia continúa y todavía no tenemos controlado el nivel de contagio, bueno, pues exporta la enfermedad. Exacto, y todavía estamos abriendo las líneas aéreas ya a una capacidad total, sin una regulación específica. Y el problema que tenemos real, porque esto va a continuar, es que no tenemos un tratamiento para la pandemia, para el COVID, y no tenemos una vacuna para ello. Y no se prevé que en el corto plazo lo tengamos. Corto plazo me refiero a los próximos 6 meses. Ojalá que lo tengamos. Hay varios esfuerzos en ese sentido, pero finalmente lo que tenemos en este momento es un problema global que se está atendiendo de manera local, en muchos casos sin hacerle caso a las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí lo dejo, doctor, para no ocupar más tiempo. Adelante. No, muchas gracias, cónsul Guillermo Reyes. Sin duda, pues el tema migratorio es un tema delicado y que la verdad, pues ocupa muchas aristas dentro del análisis de la política internacional, la política exterior. Doctor Rafael Velázquez, la política exterior siempre ha representado un reto para los gobiernos de nuestro país. La percepción que tiene la sociedad es que siempre arroja en sus resultados aciertos y errores. Curiosamente, pues ya está definida la fecha de visita del presidente mexicano a Washington, el 8 y 9 de este mes de julio. ¿Cuál sería aquí su apreciación, doctor? Bien, pues me gustaría empezar diciendo que la administración de López Obrador inició con poco interés en los temas internacionales. Es decir, la política exterior no estaba en su radar de prioridades, a pesar de que había obtenido un triunfo democrático muy amplio, y eso se podría traducir en lo que nosotros llamamos un bono democrático, y estos bonos democráticos ayudan a generar poder suave. México no es una potencia militar, por lo tanto tiene que buscar opciones para aumentar sus capacidades de negociación, y el poder suave es una de las mejores alternativas que México puede tener para aumentar su capacidad de negociación internacional. A pesar de que López Obrador tenía este bono democrático, no quiso utilizarlo y pues prefirió concentrarse en asuntos de política interna y dejar a un lado los temas internacionales. Y esa fue una de las razones por las que el presidente no hizo ningún viaje internacional en el primer año y medio de su administración. Sin embargo, la realidad le ha hecho ver al presidente Andrés Manuel López Obrador que el factor externo sí es importante. Ha recibido presiones internacionales, ha habido eventos que han afectado a México, y por lo tanto la administración de López Obrador pues, ha tenido que dar respuesta. Y el presidente pues hoy ya se dio cuenta de que no puede dejar en un segundo término lo que es la política exterior. Él, todos aquí sabemos que desde campaña decía que la mejor política exterior era la política interna, pero hoy ya se dio cuenta que para poder tener una buena política interna necesita también de una buena política exterior, ¿sí? Entonces, en este contexto, en donde tenemos el primer viaje que va a ser el presidente al exterior y que ha causado mucha controversia entre la opinión pública mexicana, porque para algunos sectores no es oportuno que el presidente mexicano visite Washington prácticamente en medio de una campaña para la presidencia en la que de alguna manera estaría beneficiando a Donald Trump. Esto no es una buena señal para los demócratas, porque están viendo que el presidente López Obrador pues está tomando partido, está tomando una preferencia, y bueno, no parece hasta ahorita que vaya a haber una reunión entre López Obrador y Joe Biden, el actual candidato demócrata. Entonces, eso hubiera atenuado un poquito esta visita si, por ejemplo, el primer ministro canadiense Trudeau también participa, si hay más actividades por parte del presidente mexicano
como visitar migrantes, hacer otro tipo de actividades, reunirse con los demócratas, bueno, eso hubiera neutralizado un poco la crítica que se ha establecido hoy en México, ¿no? Pero para muchos sectores, principalmente los de la oposición al gobierno en turno, pues esta visita representa una subordinación de parte del presidente frente a Donald Trump. Inclusive hay quienes interpretan que Donald Trump apoyó a México hace unos meses en la negociación de la OPEP, ofreciendo los barriles que México necesitaba para reducir la producción y compensar los precios internacionales del petróleo. Y una interpretación es que López Obrador está pagando la factura de esos apoyos que recibió por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta visión de que no es oportuno para México que López Obrador visite a Donald Trump en estos momentos. Pero la versión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues es un momento importante para el contexto de la integración norteamericana y que bien vale la pena fomentar los lazos de cooperación entre México y Estados Unidos. Aquí nada más faltaría Canadá, pero estoy de acuerdo con esta visión por parte de la Cancillería de que es necesario fortalecer los lazos que nos unen con Estados Unidos, pero también estoy de acuerdo con algunos sectores de que no es el momento oportuno. Creo que es un buen momento plantear fortalecimiento de los vínculos trinacionales, México, Estados Unidos y Canadá, con la entrada en vigor del TEMEC. Pero yo creo que una reunión en Canadá, una reunión en México, una reunión con los tres, y si esta reunión fuera en Estados Unidos, más actividades de parte de López Obrador, ¿no?, hubiera sido la mejor alternativa. Si la visita, que prácticamente ya es hecho, solamente se concentra en reunirse con Donald Trump, creo que eso va a tener efectos negativos principalmente en la opinión pública en México y también en Estados Unidos por parte del sector demócrata, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado porque, por un lado, vemos que es necesario que el jefe de Estado tenga presencia a nivel internacional, que fomente el interés nacional de México, que establezca acuerdos que puedan beneficiar al país, pero parece que en este momento no es la mejor decisión hacer una visita a Washington y exclusivamente a Donald Trump. Muchas gracias, doctor. Cónsul Guillermo, pues es una visita que atiende primeramente para celebrar la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ya lo dice el doctor Rafael Velázquez, falta la confirmación aún lejana de Trudeau. Sin embargo, si esta visita corresponde a un ámbito bilateral en materia de política exterior, pues ¿dónde queda también la parte política, verdad? Cónsul, adelante. Gracias, doctor Escobar. Mire, yo coincido con que, en efecto, como buen internacionalista, las visitas al más alto nivel entre dos socios estratégicos son siempre necesarias. Sin duda, siempre hay que valorar costos y beneficios. La política existe y existe en todas partes. Es como el poder, está en el aire, está en todo momento. Y siempre habrá costos y beneficios. Yo creo que aquí lo importante es que, en efecto, ya hay una decisión. El día 8 y 9 estarán reuniéndose. Lo anunció hoy el canciller Ebrard en la mañana. Y anunció también que parte de la agenda incluirá, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Comercio de América del Norte ahora, pero también indicó que habrá otros temas en la agenda. Y yo creo que tenemos que destacar aquí que Estados Unidos y México están atados por la historia, por la geografía, por los lazos familiares, por los lazos de amistad, más allá de las administraciones en turno. Es decir, México y Estados Unidos somos mucho más grandes que los problemas que estamos enfrentando en este momento.
Y yo creo que tenemos que aplicar una visión constructiva sobre lo que aparentemente ya es un hecho. Hay que esperar qué es lo que ocurre de aquí a una semana, pero todavía vivimos tiempos complejos. No sabemos si se vuelvan a cerrar las economías y las líneas aéreas, no lo sabemos, pero si esto se da, lo que tenemos que prever ahora es cuál será el contenido de la agenda a tratar. Y yo debo destacar que en el caso de México, siendo Estados Unidos nuestro socio económico y comercial más importante, y también para Estados Unidos nosotros lo somos a la inversa, bueno, pues resulta que tenemos muchos temas que tratar, no solamente el Tratado de Libre Comercio. Yo destacaría que en el caso de México y Estados Unidos, la dimensión de la seguridad, la dimensión de la salud, la dimensión de la migración por sí misma, son temas que tenemos que atender. Hablaba hace un rato acerca del tema de la frontera. La frontera por sí mismo es un tema inagotable. Entonces yo sí creo que antes de valorar si existen costos o beneficios y sobre todo hacer juicios de valor, lo que tenemos que hacer es dimensionar y darle contenido a lo que puede ocurrir. Tenemos que esperar aún cuál va a ser la agenda a tratar y sobre todo los actores que van a estar involucrados, con quiénes van a estar encontrándose y la dinámica que se va a realizar. Debo decir una cosa, en este momento en particular, sin duda, es un contexto difícil, es un contexto que presenta retos y desafíos, no solo para México, no solo para Estados Unidos, para todo el mundo. Sin duda estamos tratando acerca de esta visita de Estado, pero México acaba de ser electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad y Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Una de nuestras principales responsabilidades como actores de esta geografía política internacional es que tenemos que estar involucrados en todas estas áreas que están escapando de esta visión corta que tenemos en este momento en los medios, solamente comercio, desarrollo, México, Estados Unidos. Realmente, desde un punto de vista global, estratégico, nosotros tenemos la obligación de atender todos aquellos problemas globales que impactan a México, que impactan a Estados Unidos y que impactan al mundo. Así es que yo esperaría que el contenido de la agenda y por supuesto la relación y la visita per se como se dé, pues sean bien manejadas y para eso tenemos un equipo de trabajo profesional, dedicado, por supuesto liderado por el canciller Ebrard, pero también por la embajadora Marta Bárcena, que se encuentra en Washington, y con todo el equipo del Servicio Exterior Mexicano que apoya este tipo de actividades. Sin duda, una visita muy esperada. Estaremos atentos a los resultados y como usted bien lo comenta, es una visita que responde también pues, a un interés histórico de lazos históricos pues, de muchos años, ¿verdad? De una relación bilateral muy importante y que, bueno, sin duda tendrá muchos resultados. Quiero hacer un paréntesis para que, bueno, para informar a nuestro público que nos está sintonizando, para que nos envíen sus preguntas o comentarios en el chat de esta misma conferencia. Pueden en el chat poner su nombre, si así lo gustan, y su comentario o inquietud. Muchas gracias. Bien, doctor Rafael Velázquez, pues el tratado comercial, que también es importante destacar en el actual escenario post-COVID-19, ¿qué ventajas y desventajas representa para la estrategia internacional de México? Doctor Velázquez. Sí, muchas gracias. Precisamente hoy publiqué un artículo en un foro que se llama Globalitica. A lo mejor así es, sí lo algunos hemos visto. Han visto este foro de discusión. Y prácticamente pues planteaba la pregunta que me está haciendo el doctor Salvador. Yo lo titulé Expectativas versus realidad, ¿no? Yo creo que México está poniendo mucha esperanza, está apostando por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, porque esto puede estimular la economía, puede atraer inversiones, puede generar empleos, y eso puede de manera directa impactar en la recuperación económica que el país necesita
en estos momentos, ¿no? Pero mi planteamiento es que por sí sola la entrada en vigor pues no va a ser una varita mágica y va a resolver los problemas, ¿no? Se requieren de más medidas, de más políticas públicas que a nivel interno puedan también plantear una recuperación económica más acelerada. Yo hablaba en el artículo de que se necesita dar apoyo a las empresas que tienen problemas, de dar financiamiento, por ejemplo, a los desempleados, se tiene que aumentar la recaudación y una serie de medidas que se tienen que estar tomando para que el país pronto pueda recuperar el sendero del crecimiento económico, ¿no? Estamos en una situación muy complicada. Estaba viendo algunos datos estadísticos y parece que México va a decrecer, puede ser hasta un 12-13% negativo. Y eso, bueno, sería de un impacto muy fuerte para el país. Por eso es necesario no solamente tener el radar puesto en el TEMEC, sino que se requieren otras medidas, ¿no? Ahorita yo creo que la prioridad es salvar vidas, reducir el contagio, poder tener una cura frente a la pandemia. Eso, bueno, los esfuerzos son internacionales, pero México está participando. Hay instituciones en el país que se están también abocando a encontrar una cura, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras prioridades que se tiene que adoptar, el tema de la salud, porque, bueno, pues sin salud no hay otros elementos, otras realidades. Y ya después, entonces, el gobierno y la sociedad, los empresarios, tienen que buscar las estrategias más adecuadas para poner a México en el camino de la recuperación, ¿sí? Yo también veo algunas limitantes que se están generando en la firma del TEMEC a partir de hoy que entra en vigor. Y, por ejemplo, bueno, aumentó el contenido, el porcentaje del contenido regional, principalmente en el sector automotriz. Eso representa un reto para las armadoras de autos aquí en México. Otro elemento que se introduce en el TEMEC es que inspectores de Estados Unidos pueden venir a las fábricas mexicanas a supervisar que se estén cumpliendo con las normas establecidas en el TEMEC. Eso también representa una limitación para México. Otro elemento es la cláusula Sunset, que abre la posibilidad de que el tratado sea revisado bajo ciertos periodos. Eso también puede reflejar cierta incertidumbre, porque el tratado no tiene esa permanencia que se requiere para darle estabilidad a los mercados financieros internacionales. Otro elemento que también se introduce en el TEMEC y que representa una limitación para México es también la cláusula 32, que prohíbe a México y a Canadá firmar acuerdos de libre comercio con países de economía no abierta. Esa es una alusión directa a China. Es decir, también en el marco de la negociación del TEMEC se reflejó esta guerra comercial entre Estados Unidos y México, ¿no? Pero entonces, para finalizar esta parte, tenemos que ver que el TEMEC representa una buena noticia para México y América del Norte, porque sienta las bases para un crecimiento económico a mediano plazo, pero no hay que quedarnos con esa opción solamente. México tiene que adoptar, el gobierno mexicano tiene que adoptar medidas que son necesarias para poder sacar al país de la crisis, ¿no? Y eso, pues, es una labor conjunta, gobierno, empresarios, sociedad, académicos. Los académicos también tenemos aquí una obligación de presentar propuestas para que el país pronto pueda salir de esta crisis, ¿no? Que esa es la principal preocupación que hoy en día tenemos los mexicanos. Bueno, es una preocupación mundial, pero particularmente a nosotros nos interesa mucho que a este país le vaya bien, porque si a México le va bien, a nosotros nos va bien también.
Muchas gracias, doctor Velázquez. Sin duda, pues es un plan de medidas extraordinarias o de emergencia previo a que arranque de lleno el TEMEC. Hoy es un día histórico para nuestro país en materia comercial, por supuesto, considero también para los Estados Unidos y Canadá. Cónsul Guillermo Reyes, ventajas y desventajas que representa el TEMEC, en este caso para el estado de California, siendo una de las economías motoras de los Estados Unidos, al igual que Texas, al igual que otros estados, pero California en particular, porque también alberga pues gran parte de esa comunidad hispana o de origen mexicana en Estados Unidos. Cónsul. Gracias, doctor. Bueno, primero permítame coincidir con el doctor Velázquez en que el tratado comercial es una buena noticia para México. Sin duda no es suficiente, pero es una medida que tenemos que valorar en toda su dimensión. Yo quisiera poner en contexto este hecho. Lo primero que está ocurriendo es que tuvimos que renegociar un tratado cuando nosotros no queríamos renegociarlo. Nosotros estábamos contentos con el TLC de hace 20 años. Sin duda necesitaba una modernización, sin duda necesitaba actualización, sin duda necesitaba complementarse, que ocurrió ahora con este tratado, pero en ese momento fuimos obligados a renegociarlo. Y me gustaría poner en contexto toda esta situación. Ustedes seguramente saben que al estar negociando con Estados Unidos, estamos negociando con la hoy por hoy todavía potencia incontestable en el mundo. Y resulta que esta potencia, que es además el padre de las instituciones internacionales, se está retirando de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que en este momento juega un papel relevante en el escenario internacional. Y no solo eso, está reduciendo sus contribuciones financieras a organismos como las Naciones Unidas. Bueno, en ese contexto, donde Estados Unidos está retrocediendo, como decía hace un rato el doctor Velázquez, con una visión introspectiva, alejándose de la dimensión multilateral, pues resulta que México, Canadá y Estados Unidos conseguimos un tratado de comercio en América del Norte que pone una relevancia particular a nivel estratégico en la geopolítica mundial. Es decir, este tratado va mucho más allá que el simple comercio internacional. Estamos posicionándonos como un grupo regional en América del Norte que logra tener un posicionamiento muy importante, sobre todo cuando México está jugando en las grandes ligas, tomando decisiones importantes, participando en la mesa de decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De ese tamaño es la relevancia de este tratado. Bueno, pero además, en efecto, tiene impactos comerciales muy importantes. El tratado genera una certidumbre en las relaciones económicas que tenemos todos los días de una magnitud fundamental, porque la confianza que generan estas certidumbres es necesaria para que continuemos teniendo relaciones dinámicas de producción entre los tres países. Un dato importantísimo es que cada minuto comerciamos en promedio $1 millón entre nosotros. Cada minuto. Entonces, lo que estamos haciendo es no solamente comercial, esto genera empleos, eleva los niveles de vida, reduce la pobreza. Todos estos factores que en algún momento contribuyen a la expulsión de personas y que motivan la migración, sobre todo aquella migración que no es buscada, sino que es obligatoria, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio está atendiendo una de estas causas de raíz. Entonces, yo sí creo que este tratado tiene una relevancia fundamental y estamos viviendo un momento histórico. Hay que ponerlo en su justa dimensión. Déjenme darles otro dato que yo creo que vale la pena que como estudiosos de las relaciones internacionales ustedes lo tengan presente en su mesa de trabajo. Resulta que este tratado, como todos los tratados internacionales, es una decisión de Estado.
Pero en el caso de México es particularmente relevante, porque es la segunda decisión de Estado que estamos mencionando el día de hoy. El ingreso de México al Consejo de Seguridad es una, la renovación o la negociación de este tratado es la segunda. ¿Qué significa que sea una decisión de Estado? Bueno, pues que no es una ocurrencia de un partido político, o de un presidente, o de un secretario de Comercio. Solamente para recapitular, la decisión de ingreso de México al Consejo de Seguridad se hizo desde 2011. Es decir, han pasado 3 administraciones ya y la decisión se mantuvo. ¿Qué pasa con este Tratado de Comercio? Bueno, pues evidentemente tiene su antecedente inmediato en el TLC, 2004. Y de 2004 a la fecha han pasado ya varias administraciones y esta administración decide renovarlo y sobre todo festejarlo, que es un hecho importante para México. Lo que significa es que no importa el color de las ideas que tengamos, es importante, es relevante para el interés nacional y para todos los mexicanos. Y ahora aterrizo con su pregunta, doctor. En efecto, California es nuestro principal socio comercial y nosotros somos el principal socio comercial para California. Y además, el número de trabajadores migrantes que tenemos aquí es enorme. Yo quiero destacar no el número, quiero destacar la contribución que hacen estos trabajadores migrantes a la economía de California, de México y de los lugares de origen de los mexicanos. Usualmente nosotros nos concentramos solamente en las remesas, pero les quiero decir algo muy importante. Las remesas son el ahorro que en algún momento un trabajador puede enviar a su familia en México. Sin duda, el trabajador tiene que vivir, tiene que comer, tiene que hospedarse en algún lugar. Bueno, si un trabajador gana $1,000 y manda 100 a su familia, está mandando el 10%. Estamos hablando de que anualmente mandamos $36,000 millones en remesas a México, que se está convirtiendo en nuestro principal ingreso de divisas al país. Bueno, pues resulta que eso no es más que una pequeña parte de lo que ellos están produciendo. El otro 90% se queda aquí en California, se queda en Estados Unidos. Y eso dinamiza la economía, eso genera empleos, eso genera obviamente una dinámica comercial que hace que la producción y el Producto Interno Bruto crezcan. La contribución de los migrantes, no solamente en materia comercial, en materia de salud, en materia de inversiones, es importantísima. Y voy a destacar algo muy importante. Yo vivo en San Francisco. El área que me corresponde a mí cubrir es el norte de California, el noroeste, incluyendo Hawái. Resulta que parte de lo que me toca a mí es el área que se conoce, no es geográficamente preciso, pero se conoce como Silicon Valley, el área de la tecnología y la innovación. Bueno, pues mucha de esta innovación, mucha de esta tecnología es producida por migrantes. Esos migrantes que ahora tienen visas H1B y que están siendo restringidas por la administración Trump, que es otro impacto del COVID. Bueno, pues resulta que ellos son migrantes y muchos de ellos son mexicanos. Entonces, lo que está haciendo el tratado en particular, el Tratado de Comercio, es darle certeza también a ellos para que puedan continuar. Muchos de ellos tienen visas TN, que precisamente tienen su origen en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en efecto, California es uno de los estados beneficiados de este tipo de decisiones políticas. Gracias. Muchas gracias, cónsul Guillermo. Pues México pues, está de manteles largos, por así decirlo. Ya se comentaba al inicio de este webinar. Nuestro país está ocupando posiciones clave o estratégicas para este tiempo global de COVID-19. Si bien está ocupando de manera temporal el Consejo de Seguridad, un lugarcito, un espacio, también se está promoviendo un espacio dentro de la OMC. Doctor Rafael Velázquez, ante un escenario multilateral como el que estamos describiendo, ¿cuáles serán los principales retos a enfrentar
ante estas grandes oportunidades para México? Doctor. Bien, quisiera, para contestar esta pregunta, plantear las principales tendencias que yo he observado en la política exterior de México en este año y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo veo tres grandes tendencias de la política exterior de México. La primera es que hay un proceso de cambio y continuidad que se está dando en este tema. Desde luego, con la llegada de una nueva administración, siempre hay ajustes, pero no empiezan de cero, sino que también tienen que retomar lo que ya se construyó en el pasado, ¿no? Esto es un elemento básico de lo que es una política exterior de Estado, que hace rato el embajador el cónsul Reyes nos comentaba, ¿no? De darle continuidad. Este ingreso de México al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues le da continuidad a una política que inició inclusive Vicente Fox, cuando en el 2001 se presentó la propuesta para que México regresara al Consejo de Seguridad. Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, le dio continuidad, y también en el 2010 volvimos a ser por cuarta vez miembros del Consejo de Seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto también le dio continuidad a esta política cuando anunció en septiembre del 2014 que México regresaba para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo veo continuidad. Veo también continuidad desde las administraciones priistas de los años 80 con la política económica exterior. López Obrador apoyó la negociación del TEMEC, ha apoyado otros esquemas de integración, como el caso de la Alianza del Pacífico, con Perú, Chile y Colombia. También México apoyó la modernización del Acuerdo de Libre Comercio que tenemos con la Unión Europea. Entonces sí, hay estos elementos de continuidad, pero también hay elementos de cambio, ¿no? Por ejemplo, desde un principio, el presidente López Obrador anunció que la política exterior de México iba a retomar los principios que han caracterizado la política exterior de México pues desde el siglo XIX, ¿no? Principios como la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, que están contenidos en el artículo 89 de nuestra Constitución. Entonces, ese es un cambio, no de fondo, pero sí de forma, entre la administración la última administración del presidente Enrique Peña Nieto y esta nueva. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, México había adoptado una política casi al final del sexenio de Peña Nieto de buscar la aplicación de sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Y cuando llegó esta nueva administración en diciembre del 2018, dimos un giro en esa política, ¿no? Por ejemplo, ya no fuimos protagonistas principales en el Grupo de Lima, que era el que buscaba la aplicación de estas sanciones, que desconocía la reelección del propio Nicolás Maduro en el 2018, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cambio en esta política, pero que también tiene visos de continuidad, ¿no? Entonces, la primera tendencia que yo observo en la política exterior en este año y medio. Una segunda tendencia que también me parece importante mencionar es que también ha habido este patrón de conflicto y cooperación, ¿sí? Por ejemplo, cuando Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a las importaciones mexicanas, si el gobierno de México no hacía algo para detener las caravanas migrantes de Centroamérica, o cuando amenazó con catalogar a los narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas, eso causó cierto conflicto a nivel bilateral, pero casi de manera inmediata ambos gobiernos se sentaron a negociar y establecieron esquemas de cooperación, ¿no? En el primer caso, bueno, el gobierno del presidente López Obrador aceptó tener mayor control en la frontera sur de las caravanas de migrantes, a cambio de que Estados Unidos no impusiera esas medidas, ¿no? E igual hubo
esquemas de cooperación en el ámbito de la seguridad, en el ámbito del combate a los narcotraficantes entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, particularmente en la relación con Estados Unidos tenemos este elemento de conflicto y cooperación. O sea, surge el conflicto, pero de manera inmediata surgen iniciativas para apagar el fuego, para resolver el problema y establecer medidas que fomenten la cooperación entre ambos países. Y finalmente, una tercera tendencia que yo observo es que también hay un patrón de una política exterior basada en los principios, pero al mismo tiempo una política exterior un tanto pragmática. Me voy a explicar. Ya lo dije al principio que López Obrador planteaba una política exterior basada en los principios, ¿no? Es decir, las posiciones frente a Venezuela, Bolivia, con el caso de Evo Morales, pues estaban sustentadas en los principios normativos de la política exterior de México. Sin embargo, ha habido decisiones que son más de carácter pragmático, como por ejemplo el tema de la amenaza de los aranceles. México optó por tomar una medida que prefería darle certidumbre al comercio entre México y Estados Unidos y eso pudiera servir de plataforma para el crecimiento económico. Eso en la mayoría de los casos, en algunos de los casos, se ha presentado, ¿no? De que México adopta una decisión que tiene que ver más con los intereses, que tiene que ver con un tema económico. Inclusive, esta visita que va a hacer López Obrador a Donald Trump, yo lo veo más cargado a la bandera pragmática. Y al apoyo. Exactamente, ¿no? O sea, López Obrador ha recibido apoyo de parte de Estados Unidos y, bueno, simplemente quiere darle continuidad a esta política, ¿no? Y yo creo que lo que resta del sexenio, y esto tiene que ver con la pregunta de cuáles van a ser los retos, México va a tener que administrar estas tendencias que yo planteo, ¿no? De cambio y continuidad, o sea, va a ser un reto darle continuidad, pero también cambio a las preferencias que va a tener el presidente López Obrador. Va a haber conflicto y cooperación, eso es inevitable. Simplemente tener la vecindad con Estados Unidos eso genera al mismo tiempo conflicto, pero existe la voluntad de ambos gobiernos de la cooperación y también la administración de López Obrador tiene que administrar una política exterior tanto basada en los principios, pero que también refleje los intereses del país. Muy bien, muchas gracias, doctor Rafael Velázquez. Cónsul Guillermo Reyes, en este ámbito multilateral como el que describe el doctor Rafael Velázquez, México sin duda tiene pues un mar de oportunidades, pero también vienen retos interesantes de cara al próximo año en México, por supuesto, que pudieras a cierto punto obstaculizar la entrada al 100% el TEMEC. ¿Cuál es, desde su visión, este punto de arranque para México en materia comercial? En este ámbito también multilateral, por supuesto. Gracias, doctor. Yo creo que esta pregunta es muy relevante porque impacta varias dimensiones de lo que es la toma de decisiones a nivel interno en México y, por supuesto, en materia de política exterior. Yo quisiera empezar por decir que hay un debate ya histórico sobre cómo se toman las decisiones de política exterior, no solamente en México, en el mundo. Pero en el caso de México ha sido muy importante porque finalmente el que tiene la atribución de tomar las decisiones es el presidente de la República y eso es un mandato constitucional. Sin embargo, para ello tiene una serie de estructuras que lo apoyan para poder tomar decisiones informadas. Esta estructura, que es en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha venido desempeñando este trabajo con una estructura interna adicional que se llama el Servicio Exterior Mexicano.
Y esto tiene que ver con que tenemos un cuerpo de profesionales dedicado a la política exterior, que son los que permiten darle esta continuidad, esta coherencia a todo el desempeño que realiza a nivel internacional nuestro país. Sin duda, la responsabilidad y la dirección final recae en el presidente de la República. Pero algo muy importante de este cuerpo de funcionarios es que no responde a intereses partidistas, no responde a una corriente política, responde a los intereses de México y de los mexicanos, en México y en el exterior. Eso es parte de lo que hacemos, por ejemplo, en los consulados, con los 50 consulados que mencionaba el doctor Velázquez hace un rato. Velamos por el interés de México y de los mexicanos. Pero entonces, estas decisiones de política exterior tienen que estar fundamentadas en hechos muy concretos y tienen que estar apoyadas con recursos específicos. Estas dos decisiones que estamos mencionando ahorita, que son en particular las candidaturas que México ha postulado a organismos internacionales y, por supuesto, una vez que las ganamos, el desempeño en ellas, implican no solamente la toma de decisión que tiene que ver con una decisión de Estado, implica también la responsabilidad del Estado para llevarlas a cabo. Y entonces me explico aún más. Resulta que, por ejemplo, para llevar a cabo una candidatura, pues no es suficiente tener un muy buen candidato, como lo es el doctor Seale. No es suficiente tener una muy buena experiencia y amplio conocimiento del tema, como lo tiene él, sino que además tenemos que vendérselo al mundo, tenemos que mostrárselo al mundo. Y eso implica viajes, implica información, implica visitas, implica logística, implica costos. Es decir, implica recursos, implica presupuesto. Y aquí regreso a lo que estaba comentando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Resulta que hace 25 o 30 años el cuerpo de funcionarios del Servicio Exterior Mexicano era de aproximadamente 1,200. En este momento tenemos menos de 1,200 miembros del Servicio Exterior Mexicano. Eso significa que hace 30 años había una proporción aproximada de un diplomático mexicano por cada 50,000 habitantes. En este momento tenemos una proporción aproximada de un diplomático por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer mucho más con menos. Pero además en condiciones adversas. Resulta que cuando uno ve los índices de participación de México a nivel internacional, uno se da cuenta que México tiene alrededor de 186 representaciones diplomáticas alrededor del mundo, que está en los niveles de los primeros 10 países del mundo, o sea, estamos en un número aceptable. Nada más que cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que la mitad de estas representaciones las tenemos en consulados en Estados Unidos. Lo que se explica precisamente porque tenemos alrededor de 36 millones de mexicanos o de personas de origen mexicano viviendo en este país. Esto lo que significa es que en la práctica estamos orientando los recursos a ciertas áreas que son de interés nacional, que son del interés de los mexicanos, pero las otras áreas están siendo descuidadas. Y aquí es importante destacar la parte de la responsabilidad del Estado para asumir las decisiones de Estado que hemos tomado. Déjenme ir al otro punto, que es el del Consejo de Seguridad. Resulta que para atender apropiadamente las labores del Consejo de Seguridad, no es suficiente haber ganado ya la elección con un gran apoyo de 185 países, que eso dice mucho. Dice que México tiene un gran prestigio ganado a nivel mundial, que lo hemos conservado durante años y que a pesar de las vicisitudes seguimos manteniéndolo. Resulta que una vez que ganamos y que tenemos un gran representante diplomático en Naciones Unidas con el doctor de la Fuente, con
con mucha experiencia y con capacidad para hacer grandes iniciativas como la que acabamos de presenciar, que presentó en la Asamblea General, para que las vacunas que se van a desarrollar para el COVID no sean restrictivas y sean socializadas con todo el mundo y que no sean discriminados los países que no tienen recursos, por ejemplo. Bueno, ya tenemos la decisión, ya tenemos al representante, pero pues ahora tenemos que participar en la toma de decisiones. Y para participar en la toma de decisiones se requiere estar debidamente informado, se requiere tomar decisiones importantes, debidamente consensuadas, primero en México y luego en Nueva York. Y resulta que para todo esto se requiere un equipo de trabajo de profesionales que apoye estas labores de preparación, de desarrollo, de investigación en México y en Nueva York. Y todo esto requiere continuidad. Voy a dar un ejemplo rápido entre paréntesis. Canadá perdió en esta ocasión su candidatura al Consejo de Seguridad. Ellos todavía están explorando por qué ocurrió eso. Pero Canadá es uno de esos países que ha participado pocas veces en el Consejo de Seguridad desde que ingresó a las Naciones Unidas, pero mantiene un equipo profesional dedicado a los temas del Consejo de Seguridad y de la manera en cómo Canadá se puede involucrar. Es decir, tiene un equipo dedicado a trabajar los temas globales, aunque ellos no estén participando de manera práctica, concreta, en este órgano internacional. ¿Qué es lo que ha pasado con México? México participó en 1946 con un gran representante. Tardamos 30 años en regresar, hasta 1980-81. En esos 30 años, literalmente nos olvidamos del Consejo de Seguridad. Teníamos una participación, tenemos una dirección general dedicada a los organismos de Naciones Unidas, pero que no tiene una área especializada de manera permanente y bien nutrida, dedicada al Consejo de Seguridad. Esto se logró hasta el año 2002-2003. Empezamos a tener un equipo dedicado de profesionales para darle continuidad y apoyo a la delegación de México ante Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque esto implica recursos, implica personal, implica tiempo. Después de eso, regresamos al Consejo en 2009-2010 y ahora estamos regresando en 2021-2022. Se ha mantenido el número mínimo de funcionarios necesario para poderle dar continuidad. Afortunadamente tenemos gente especializada y comprometida y dedicada que conoce del tema, pero se requieren más recursos. Se requiere un equipo de profesionales que pueda hacer análisis de prospectiva. Y ustedes que son académicos y que están en el ámbito de la investigación, pueden entender que no es suficiente tener una persona dándole seguimiento a un tema. En el Consejo de Seguridad se ven temas tan amplios, tan grandes, como por ejemplo, todos los conflictos regionales que hay en este mundo, incluyendo África, Asia, Europa, América Latina, por supuesto. Hay que entenderlos, hay que conocerlos. Y sin duda ustedes me dirían, bueno, ustedes los profesionales lo pueden hacer. Y sí, sin duda lo hacemos, pero necesitamos recursos dedicados a eso. Bueno, pues uno de los grandes retos que se enfrenta en este momento es precisamente darle contenido a estas decisiones de Estado con una responsabilidad de Estado que pase por el Congreso, que pase por el Senado, la Cámara de Diputados, que son los que aprueban el presupuesto, y hacer que esta estructura que les menciono, que lleva 30 años igual o con menos recursos, sobre todo ahora que estamos en una crisis importante, y resulta que lo que tenemos son compromisos mucho más amplios. Entonces yo creo que el primer reto que enfrentamos es precisamente dotar de los recursos necesarios, humanos y materiales, a las estructuras, a las instituciones que se dedican a darle contenido a todas estas decisiones. Sin duda, la dimensión de la responsabilidad institucional es muy importante. Termino diciendo que esta responsabilidad no es solamente del Estado mexicano,
Sin duda, constitucionalmente es el presidente de la República. Pero yo creo que como país, como sociedad, somos responsables de lo que nuestro gobierno está haciendo. Para mí es muy importante la participación de la sociedad civil, de las organizaciones civiles, de las instituciones académicas, de las universidades. Por eso me da tanto gusto este webinar, donde podemos compartir estas ideas entre los alumnos, entre los profesores, entre los investigadores. Es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos impulsar este tipo de ideas, de decisiones, para que cuando se tomen las decisiones no solamente sean informadas, inteligentes, coherentes, integrales, que también tengan recursos para poder ser implementadas. De otra manera, como decía el doctor Velázquez hace un rato, hay muchas expectativas, pero en la práctica pues tenemos pocas probabilidades de éxito porque no le estamos dando los elementos para que esto pueda ser alcanzado. Los objetivos, las metas estratégicas están allí, tenemos gente capaz para lograrlo, pero tenemos que darles los recursos para que lo consigan. Gracias. Gracias, cónsul Guillermo Reyes. También agradecer al doctor Rafael Velázquez. Sin duda es un momento importante para nuestro país, un momento para también la acción multilateral y por supuesto reconocer que es una responsabilidad para todos, desde la academia, la docencia, la investigación, el servicio profesional de carrera, la investigación, reiterando esa parte. Y bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos casi por finalizar el webinar, agradeciendo nuevamente la presencia del público que nos acompaña. Tengo aquí una pregunta de César Salvador, va para el cónsul Guillermo Reyes esta pregunta. Dice así, revisando los últimos informes como del Banco Mundial o de la CEPAL, se vislumbra un panorama de incertidumbre en la región. Esto por el buen posicionamiento a nivel internacional que tiene México hoy en día. Aquí viene la pregunta. ¿Se podría considerar dentro del país a los temas internacionales para efectuar políticas públicas en base a los conceptos de cooperación descentralizada, seguridad humana y paz sostenible? Esta pregunta, esta inquietud es para el cónsul. ¿Sí? Muy bien. Gracias por la pregunta, César Salvador. Esto es una pregunta muy profunda que tiene varias dimensiones. Yo creo que como sociedad, que como país, como miembros de una comunidad internacional, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Y yo creo que la pregunta debe ser respondida con un rotundo sí. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente. Yo los invito, por ejemplo, a que conozcamos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para 2030, que son una hoja de ruta que nos indica todo lo que tenemos que hacer en diferentes dimensiones y cómo cada parte de la sociedad, como se mencionaba, la sociedad civil, el gobierno, la iniciativa privada, las empresas, los investigadores, los académicos, todos tenemos un papel que jugar. Y yo sí creo que la seguridad humana, el desarrollo sostenible, todos estos conceptos aspiracionales, tenemos que darles contenido. Ahora, la pregunta sobre si tenemos o no las capacidades para hacerlo. Yo creo que sí. Yo creo que México es uno de esos países que tiene más posibilidades de éxito. Y les voy a decir por qué. México en este momento es el contribuyente número 15 de las Naciones Unidas. Eso se hace en función del desarrollo económico de los últimos años. Sin duda en este momento tenemos una situación difícil, económicamente hablando, pero resulta que México es mucho más grande que sus problemas. Y las tendencias que podemos ver a mediano y largo plazo son muy favorables. Sin duda los datos que da el Banco Mundial y la CEPAL y los organismos económicos internacionales
son bastante desfavorables, pero no son solamente desfavorables para México, son para todo el mundo, porque esta pandemia nos pegó a todos, nos tomó por sorpresa, y lo más grave del caso es que seguramente no será la última, tendremos más. Tenemos que aprender a prepararnos para las siguientes pandemias que se enfrenten. Pero también tenemos que aprender a estar listos para responder de manera eficaz. Y yo insisto, la responsabilidad no es de un solo hombre, no es de un solo gobierno. La responsabilidad es compartida. Y esta forma de compartir la responsabilidad tiene varias dimensiones también. No solamente participando de manera activa con ideas. Yo creo que tenemos la responsabilidad civil de participar activamente cada vez que es posible. Recuerden ustedes que la política es el arte de lo posible y solamente es posible con la participación de todos nosotros. Ahora, como buen internacionalista, yo sí creo en los ideales y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, pues son los mismos que tenemos en la Constitución. Creo en la paz, creo en la cooperación, creo en el desarrollo, creo en el respeto de los derechos humanos y creo que podemos hacerlo. Así es que, César Salvador, sí, la respuesta es sí se puede. Muchas gracias, cónsul Guillermo Reyes. Para alternar, tengo aquí una pregunta para el doctor Rafael Velázquez, de la profesora Ochoa. Dice, doctor Velázquez, ¿qué representa para la frontera norte y en particular para los refugiados inmigrantes indocumentados que están ahí la entrada en vigor del TEMEC? Tiene muteado su micrófono, doctor. Perdón. Ahora sí. Muchas gracias, Josefina, por la pregunta. Para la frontera, es una buena noticia la entrada en vigor del TEMEC, porque, por ejemplo, en el caso de San Diego, Tijuana, no son dos ciudades, es una sola ciudad. Están integradas las dos ciudades de manera, desde el punto de vista político, económico, social. Entonces, la frontera simplemente es simbólica y hay un flujo muy intenso de personas, de bienes, de servicios, de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, la entrada en vigor va a generar certidumbre, garantías en la zona fronteriza de manera particular. No quiero decir que en todo el país vaya a ocurrir lo mismo. Como ya lo mencionaba el cónsul Reyes, la frontera es un ambiente distinto, tiene una dinámica por sí sola. Entonces, la entrada en vigor en el aspecto económico pues va a beneficiar a muchas empresas porque eso va a garantizar inversiones, va a garantizar empleos, etcétera, etcétera. Particularmente con los migrantes indocumentados, no va a tener un efecto así de manera determinante. Lo que va a tener un efecto de manera determinante en el futuro de los migrantes en la frontera van a ser las políticas que dicte el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Si se adopta una política de mayor restricción, de expulsión de indocumentados hacia las zonas fronterizas, esto va a generar problemas principalmente para los gobiernos locales, porque son los que tienen que atender las principales necesidades que tienen estas personas. Hay mucha gente que viene desde toda la República o desde otros países, no pueden cruzar a Estados Unidos, se quedan en la zona fronteriza. Hay muchos que son expulsados de Estados Unidos, no tienen los recursos suficientes para irse a sus lugares de origen, se quedan en la frontera y esto pues genera problemas, hacinamiento. Muchos no tienen oportunidad de trabajo. Esto puede generar inclusive situaciones de aumento de la criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la entrada en vigor de manera directa no tiene un efecto, vamos a decir, directo, inmediato sobre la migración indocumentada. El futuro de los migrantes en la frontera va a depender más de las políticas que adopte el gobierno de Estados Unidos y de la capacidad de respuesta que tengan los gobiernos locales. Por ejemplo, ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez en Chihuahua, etcétera, etcétera, que son los dos casos más representativos, pues va a depender mucho
de las capacidades que tengan estas ciudades para atender a este flujo de migrantes. Muy bien, muchas gracias, doctor Rafael Velázquez. Tengo aquí a continuación otra pregunta para el cónsul de Carlos Fuentes. Dice, con la entrada en vigor del TEMEC, ¿cuáles serían las principales medidas para impulsar el desarrollo socioeconómico en el sur-sureste del país? Dado que con el Telecán, los principales en beneficiarse, tanto en su desarrollo, modernización y captación de inversión extranjera, fueron los estados o la zona norte-centro del país. Cónsul. Gracias por la pregunta. Señor Fuentes, tiene un nombre muy rimbombante. Yo creo que la pregunta es muy relevante, sobre todo porque destaca parte de las experiencias que hemos tenido durante los últimos 20 años con el TLC. Resulta que no hemos logrado transmitir los beneficios del comercio a todas las comunidades en México, particularmente el sureste mexicano. Yo creo que es uno de los problemas estructurales que tenemos en México y es uno de los retos que estamos enfrentando de manera compartida también con los países de Centroamérica, porque resulta que, como decía el doctor Velázquez, pues las fronteras son unas ficciones geográficas que nosotros inventamos y resulta que el sureste mexicano pues impacta también a estos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Bueno, pues parte de lo que estamos haciendo es el desarrollo de planes de política pública que puedan incorporar a todas estas dimensiones geográficas y que puedan incorporarlos en el desarrollo regional y luego nacional. Esto no es fácil. Esto que estoy diciendo es una quimera en un primer momento, pero sin duda son parte de los planes que se han venido desarrollando a lo largo de muchos años. El problema, y seguramente ustedes habrán tenido oportunidad de estudiarlo, es que México no es un solo México. México es un mosaico de realidades. No solamente son 32 Méxicos distintos. Cada comunidad, cada región tiene sus propias características, sus propias peculiaridades. Integrar todo esto requiere esfuerzos titánicos, pero requiere decisiones políticas. Y, como ustedes también saben, México tiene grandes diferencias políticas al interior del país. Esto no es algo que se pueda resolver con un tratado. El tratado no es la solución. El tratado no es más que una herramienta de desarrollo para el país. Es un elemento más que contribuye a las políticas públicas internas. Lo que hace falta es hacer la tarea al interior de México. Eso es un trabajo de México y de los mexicanos. Tenemos que incorporar a todas estas regiones olvidadas en el desarrollo del país. México no es el único lugar donde ocurren estas cosas. En el mundo existen regiones que nosotros ni siquiera sabemos de su existencia. Existen conflictos olvidados. Bueno, ocupémonos primero de lo que nos corresponde, ¿verdad? El sureste mexicano tendría que ser una prioridad para todos nosotros. Y sin duda está en los planes de desarrollo. Tenemos que darles contenido y sobre todo tenemos que darles continuidad. Muchas gracias, cónsul Guillermo Reyes. Ya finalizando una última intervención, tengo aquí una pregunta, me ponen dos en una, para el doctor Rafael Velázquez, de alumna Bárbara Eng. Dice, ¿de qué manera cree usted que el presidente López Obrador podría redirigir su política exterior a favor del pueblo mexicano para remediar su ausencia en cuestiones internacionales? Y de qué forma se puede desarrollar durante esta administración, solidificar el papel de la comunidad internacional como Estado mexicano ante una crisis y de cara a la participación de otro actor internacional como lo es China. Tiene muteado, perdón, doctor.
Sí. Ya, ahora sí. Muchas gracias por las dos preguntas, Bárbara. Me parece que son muy importantes. Yo creo que a esta altura el presidente López Obrador ya está, si no 100% convencido, ya empieza a convencerse de la importancia del factor externo y que requiere de una política exterior con más visión por parte de su administración. Yo creo que ya estamos viendo en estos momentos que el presidente ya le está poniendo atención al tema internacional. Por ejemplo, inmediatamente participó en la reunión virtual del G20, en donde propuso esta iniciativa de que las vacunas se puedan circular entre todos los países. Él estuvo de acuerdo en establecer el puente aéreo para hacernos de medicamentos necesarios para combatir esta pandemia. Estuvo de acuerdo en establecer este puente para salvar o rescatar a los mexicanos que se encontraban varados en muchos lugares del mundo y que pudieran regresar sanos y salvos a México. El ingreso de México al Consejo de Seguridad, la visita a López Obrador, a Donald Trump, pues representan para mí una redirección de la política exterior. Y yo creo que lo importante es que ya se dio cuenta que sí se requiere de que México tenga presencia, ¿no? Ningún país se puede aislar de los fenómenos internacionales porque tiene costos. Si un país está interesado en beneficiar lo nacional, pues tiene que participar en el escenario internacional, porque esa es la lógica de la política exterior, encontrar en el ambiente internacional aquellos elementos que pueden ayudar a satisfacer las necesidades internas, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere en esta última etapa de su sexenio, estas últimas etapas de su sexenio, lo que resta, de que México tenga presencia, de que México sea activo y que estas acciones de política exterior reflejen los intereses de los mexicanos en estos momentos, ¿no? Por el momento, ahorita, las acciones de política exterior se tienen que concentrar en resolver el problema inmediato, que es la pandemia. Y una vez que se resuelva esto, bueno, entonces vendrán los retos que siguen. Yo creo que a México le conviene establecer alianzas, acercamientos con otros actores internacionales, como por ejemplo con China, para que sirva de contrapeso frente a la relación que tenemos con Estados Unidos. Eso le da al país margen de actuación, le da capacidad de negociación frente a Estados Unidos si establecemos alianzas estratégicas con otros países, ¿no? Es una forma de aumentar el poder de negociación que México puede representar frente a Estados Unidos, porque ya lo decía el cónsul Reyes, Estados Unidos es la principal potencia en el mundo y somos sus vecinos y por lo tanto pues tenemos que administrar esa relación y buscar en la medida de lo posible que las decisiones y las acciones sean de beneficio al interés nacional de México. Muchas gracias, doctor Rafael Velázquez. Bueno, yo no quisiera quedarme con una última pues, inquietud, pregunta, por así decirlo, para el cónsul Guillermo Reyes, y ahorita también lo está pues, comentando el doctor Rafael Velázquez, el tema de China. Pues la comunidad asiática, particularmente la de chinos en California y en Los Ángeles y San Francisco, no hay de otra, es la más representativa o la más notoria, ¿verdad? Uno va al aeropuerto de Los Ángeles o San Francisco y parecen colonias, ¿no? O hubs asiáticos. Cónsul Guillermo Reyes, esa importancia de China en California. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que la pregunta es muy relevante porque, en efecto, la comunidad china tiene históricamente una presencia muy importante en California. Pero no solo en California, también en México, en Baja California, ahí existe. Así. La presencia de la comunidad china tiene orígenes no muy agradables porque fueron explotados durante mucho tiempo, pero es una comunidad que vale la pena reconocerle su capacidad de adaptación, su empeño, su entusiasmo, y hoy por hoy tienen una
capacidad de desarrollo económico e industrial enorme, pero además están a la vanguardia en la tecnología. Entonces, en este momento, en su participación en California, no solamente tienen trabajadores normales, agrícolas o trabajadores de oficina, tienen gente dedicada a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso es lo que han venido haciendo en los últimos 30 años en su país. Yo creo que es parte de lo que México podría aprender de la manera en cómo hacen sus negocios, su modelo de negocios, para poder mejorar su dinámica económica al interior y luego, por supuesto, aquí. China sigue siendo hoy por hoy el principal agente productor de bienes y servicios para Estados Unidos. Y en efecto, hay algo que es importante destacar también. No solamente son chinos. Aquí, en el área de la bahía, encontramos japoneses, coreanos. De Asia vienen muchísimas personas. Los indios, por ejemplo. La comunidad india es muy fuerte. Lo que sí es muy relevante es que estas comunidades han sabido adaptarse, han sabido entender el entorno, han sabido conocer cómo involucrarse y cómo hacer prósperos sus propios negocios, pero no se han quedado ahí, lo han llevado a su país, lo han internalizado y han generado crecimiento y bienestar en sus propios pueblos. Entonces yo creo que los mexicanos tenemos un reto enorme. Somos muchos mexicanos en California, somos muchos mexicanos en Estados Unidos. El 98% de los mexicanos que están fuera de México estamos en Estados Unidos. Y el reto que tenemos es aprender de estas innovaciones que hay en el mundo y llevarlas a México. Seguramente todos han escuchado que cuando uno cruza la frontera, el chip cambia. Y resulta que ya no nos interesan ni las normas, ni las formas de convivencia. Bueno, pues yo creo que tendríamos la responsabilidad de llevar esas formas de convivencia que han resultado ser exitosas en otras partes del mundo a nuestro país. Los chinos lo han hecho. Y termino diciendo, doctor, yo sí creo que la relación con China es una de las más importantes que tiene México. Tenemos una excelente relación con el gobierno chino, independientemente de sus peculiaridades. Todos los países tenemos retos, pero la dinámica económica, la dinámica comercial que tenemos y por supuesto la relación política es fundamental. Insisto, hoy día México va a entrar al Consejo de Seguridad y lo mismo que con Estados Unidos, China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Tenemos que tener una excelente relación con ellos. Muy bien, muchísimas gracias, cónsul Guillermo Reyes. Pues bueno, desafortunadamente nos comió el tiempo. Cuando tenemos eventos, webinars que sin duda pues, nos mantienen al filo de la butaca, pues el tiempo parece que no avanza, pero finalmente, bueno, ya hemos llegado al final del evento. Quiero agradecer pues el atento apoyo del doctor Rafael Velázquez y del cónsul Guillermo Reyes. Doctor, cónsul, un mensaje para despedirnos. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono abierto y quiero decirle a la comunidad universitaria que tienen que estar involucrados en los temas de política exterior. Yo agradezco mucho a la Universidad de Anáhuac abrir estos espacios plurales, abiertos, sin duda independientes. Yo creo que es muy importante que todos participemos con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos. Y quiero agradecer en particular a usted, doctor Escobar, pero también al doctor Reyes y a la maestra Ochoa, el haber organizado este evento. Y por supuesto fue un placer y un honor estar con el doctor Velázquez compartiendo este espacio. Gracias, cónsul. Doctor Rafael Velázquez. Bueno, igual yo les hago una invitación especialmente a los estudiantes para que se enteren de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en México, porque bueno, en el confinamiento no tenemos muchas actividades. Una actividad puede ser estar al pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo, porque un buen internacionalista es aquel que conoce bien su país y que también conoce cómo funciona el sistema internacional. Se tiene que combinar estos dos elementos y solamente a través de la lectura, el seguimiento de las noticias es como uno adquiere esta formación, ¿no? E igualmente felicitarlos por la organización de estos foros que son muy ricos para la discusión
Y igualmente un honor haber compartido el panel con el cónsul Reyes, que bueno, es colega de la Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente. Doctor Rafael Velázquez, cónsul Guillermo Reyes, reciban un cordial saludo de nuestra universidad desde Querétaro hasta sus comunidades en Baja California, allá en Tijuana y por supuesto en San Francisco, California. Muchas gracias a todos y también agradecer al equipo académico, maestra Josefina Ochoa, doctor Roberto Reyes, Mari Carmen en el área administrativa, así también como a los profesores que nos acompañaron esta tarde y los alumnos internacionalistas, futuros internacionalistas. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.